Nacional Autónoma de México. Arabela, gracias por estos minutos para Reporte MN. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Arabela, para las personas que no están familiarizadas con este registro, bueno, pues fue un proceso el que se llevó aquí en la Ciudad de México, finalmente se realizó, se podía consultar en internet y hoy hay una determinación distinta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Coinciden con lo que han declarado los ministros? Sí, coincido en esa parte. Creo que es un tanto complejo explicar lo que está sucediendo cuando estamos hablando de este registro que se hace en la Ciudad de México, agresores sexuales. Estamos hablando de un registro a personas sentenciadas por delitos sexuales y que justamente surge a partir de esa necesidad de hacer políticas públicas en materia de género, específicamente para prevenir. Sin embargo, pues esto ya traía ciertas complicaciones porque justo se atraviesan varios derechos de las personas que están siendo sentenciadas por estos delitos y que podían provocar de alguna forma que estas personas pudieran quedar en libertad, específicamente por cuestiones de debido proceso, cuestiones relativas también a cuestiones de reinserción social, que también son muy relevantes porque estamos hablando de derechos de personas, de todas las personas que pueden estar en una situación así. Pensemos un contexto también como el mexicano, en el cual también se sentencian a personas que no necesariamente son culpables. Entonces estaríamos hablando ya también de un etiquetamiento hacia estas personas que justo el derecho trata de proteger, pero al mismo tiempo da pauta para que no exista, digamos, la posibilidad de que estas personas queden exentas de que la autoridad o las autoridades conozcan quiénes son y sobre todo tomen las precauciones necesarias para que no exista una repetición de los hechos en dado momento en el que estas personas salgan de prisión. Claro. Arabela, no sé si nos pudieras dar un poquito de contexto, cómo es que se fue generando esta iniciativa, finalmente se crea este registro y ya desde ese momento, bueno, pues tenían este tipo de controversias, debates sobre si era necesario que fuera público o no. ¿Cómo se creó este registro y cuál era su objetivo principal? Sí, bueno, recordemos que la Ciudad de México siempre ha estado dentro de los primeros números en casos de feminicidio en el país. Actualmente, por ejemplo, nos encontramos en el tercer lugar, ya en 2023, en el inicio de 2023, estamos en el tercer lugar de feminicidios. Esto hizo hace algunos años que se activara la alerta de violencia de género, que básicamente lo que hace es tratar de llamar la atención de las autoridades y el compromiso de las autoridades para poder hacer medidas o políticas públicas inmediatas y a largo plazo para que justamente se elimine por lo menos se reduzca el número de casos de feminicidio que existen. A partir de esto se hicieron varias políticas públicas, colocar luminarias, establecer más policías en ciertos lugares, entre otras, y una de ellas fue justamente crear este registro de agresores sexuales. Entonces, a partir de esto empieza a surgir el debate justo de los derechos que están en juego y cómo empieza a transformarse también un discurso de protección, no nada más hacia las víctimas, sino hacia todas las personas que pudieran estar frente a un proceso y un proceso que al final pudiera ser debatido por este tipo de procedimientos. Claro, el objetivo se sigue cumpliendo, es decir, aunque ya no es pública la lista de quienes están en este registro, finalmente sí se mantiene para las autoridades. ¿Hablamos de un objetivo a medias o por el respeto que se merecen los derechos de otras personas? Sí hablamos de un objetivo cumplido, pero ya integral con la determinación de los ministros. Sí, justamente se cumple con el propósito que fue creado, que es el tema de la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres, porque está en manos de las autoridades hacer uso de esta información. Creo que en los próximos años podremos ver cómo le están dando este uso y sobre todo qué efectos tiene el hecho de que tengan esta información, porque esta información puede dar pauta para generar otras políticas públicas que sean útiles.
muchas veces puede sonar, digámoslo así, como se está protegiendo a los delincuentes, se está protegiendo a los agresores sexuales. Sin embargo, también hay que recordar que también los agresores sexuales tienen derechos humanos y que justo nuestra normatividad pretende generar un piso parejo para que todas las personas puedan tener derechos humanos y puedan ejercerlos y puedan ser garantizados. Entonces, por más que pueda sonar difícil esta noticia, creo que es un paso adelante hacia la garantía del debido proceso y hacia las políticas que justamente buscan esta no repetición de los hechos a partir de generar también procesos en los cuales estas personas, después de cumplir con el proceso, digamos, su sentencia, puedan salir a las calles y no tengan, digámoslo así, una conducta similar a por la cual fueron procesados. Entonces creo que si el sistema de reinserción social funciona, si el sistema de el uso de la información que le están dando los ministerios públicos funciona, entonces las personas como nosotros, los ciudadanos, no tendríamos necesidad de consultar esa información, justamente también porque estamos hablando de personas que ya están sentenciadas, de personas que están en prisión y que no representan un riesgo en este momento para cada uno de nosotros. Sin embargo, también hay que garantizar otro derecho que tenemos por ahí, el derecho al olvido, que es un derecho también muy poco trabajado, pero que justamente cumple con esa función de que las personas tienen derecho a que no aparezca la información en la cual fueron procesados, en dado caso en el cual ya hayan cumplido con sus sentencias. Entonces, por eso vemos que hay muchos derechos en juego y que pues al final se está tratando de cumplir con los derechos que necesitan las mujeres, pero también los derechos que toda la población en general requiere. Claro, importante cada uno de los puntos que nos aclaras esta noche. Arabela, por otra parte hablabas del escenario mexicano, en el cual, bueno, hay personas que están en prisión siendo inocentes. ¿Este mecanismo realmente ayuda a la Fiscalía? ¿Realmente la autoridad podría combatir mejor la violencia de género? ¿O se suma a un logro que podría quedarse a medias ya en el uso por parte de las autoridades? Porque la demanda constante de las víctimas es que lo que menos se quiere hacer justicia, o más bien lo que menos se quiere hacer desde la Procuraduría o desde la Fiscalía es buscar esa justicia. Sí, bueno, justamente ese es el riesgo de también esta decisión, el hecho de que pues veamos qué tal funciona y qué tal las autoridades hacen uso de esta información. Y también porque en México tenemos este dato que, por ejemplo, varios países en América Latina no comparten, que es en el caso de los feminicidios en México hay un componente diferenciador que es el tema de la impunidad. Entonces, al final, muchos de los agresores sexuales quedan impunes y por más que se tenga este registro de la información, si no existe un proceso también para atender los casos en los cuales han quedado impunes, pues vamos a seguir teniendo esas personas libres y al final, por más que tengamos un registro, no va a funcionar. Entonces, más allá de tener un catálogo de las personas que ya han sido sentenciadas, creo que sería útil buscar también a las personas que no han sido sentenciadas, que no han tenido un proceso y que aún así algunas de las familias tienen identificadas como los presuntos agresores sexuales de sus familiares. Y creo que por ahí también funcionaría la política pública, ¿no? Haciéndola integral. Justo las políticas públicas no pueden entenderse en un solo sentido o en una sola acción, sino que necesitan ir de forma integral y el solo hecho de la información no necesariamente resulta útil si no se complementa con otros factores que realmente combatan esa impunidad y combatan de alguna otra forma también la agresión, las agresiones sexuales hacia las mujeres principalmente. Claro, es un avance, es una herramienta, pero el reto principal es que se castigue a los responsables de estas agresiones. Platicamos con Arabela Montes de Oca, ella es abogada y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Arabela, gracias por estos minutos para Reporte MN. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos con otra información. Como cada año, los huehues pues se despiden para cerrar el carnaval de Huejotzingo. Aquí los detalles.